Si tuviera que reducir Dios o quién Dios es, qué Dios tiene, qué Dios hace, a una sola palabra, ¿qué sería esa palabra? Oí un predicador decir eso hace muchos años y me encantó y me impactó. Si tuviera que reducir Dios, todo lo que es, todo lo que tiene una sola palabra, ¿qué sería esa palabra? Algunos dirán amor, otros dirán las palabras omnipotente y omnisciente y omnipresente. Y pues estas palabras sí serían buenas, pero no es la palabra que describe Dios. Y eso es lo que comenzamos a ver en el contexto del Antiguo Testamento. Algo falta. De todo el entendimiento que el Antiguo Testamento nos da, hay algo que falta, ¿verdad? Y esa es una dimensión que llega a ser totalmente importante y es como la definición de pecado, no alcanzar el blanco. Con todo lo que se ve en el Antiguo Testamento, es muy difícil alcanzar el blanco y entender lo que se debe de entender. Y esa es la palabra que realmente describe a Dios en una sola palabra. Padre. Así es. Padre. Dios es Padre. Juan capítulo 1, versículo 18 dice que Jesús ha venido para revelar el Padre, la dimensión cual no tenemos del Antiguo Testamento, la dimensión que no es obvio, aunque hay momentos que visluce, pero no es muy claro, ¿verdad? Pero lo que debe de entender es que Jesús ha venido para añadir, aunque Dios se ha revelado en muchas maneras, en muchas formas, como dice en el libro de Hebreos, ¿verdad? En esos días se ha revelado en la persona de Dios Jesucristo. Entonces, y ha venido para revelar la dimensión del Padre, ¿verdad? Y me encanta ese aspecto porque en varios años yo he estado viendo, ¿verdad? Muchos me han oído decir Deuteronomio capítulo 4, ¿qué es el motivo atrás de la Biblia? ¿Verdad? Y dice ahí, si no entiendes por qué Dios dice no en esto, por qué Dios dice ahora todavía no, o por qué Dios dice ahora sí, por qué Dios dice pues con estos no, ¿verdad? Y limitaciones y mandamientos y cosas así. El motivo, y esto es lo que queremos entiender, el motivo atrás de la Biblia es que te vaya bien y que vive largos días. Entonces, si comenzamos a ver eso, realmente lo que estamos viendo es, este es el corazón de cualquier padre, de cualquier madre. Esta es la esencia de paternidad, de que hay un interés mayor por alguien más. Hay un interés mayor por la familia. Hay un interés mayor por los hijos. Hay un interés mayor por nosotros como una unidad en una familia que para sí mismo. Y esto es lo que comienzas a decir y ver en el aspecto del Señor Jesucristo. Y uno de los pasajes que lo explica y que este es uno de los pasajes que me ha dado cachetadas por muchos años, ¿verdad? Y quiero leerlo en la versión 60. Voy a comenzar con capítulo 2 de Filipenses, versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Parece bien, ¿verdad? Va a profundizarse. No hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces Pablo está diciendo
mira, yo no quiero que tú estés poniéndose primero. Yo quiero que estés poniendo otros primero, que consideres otros superiores que a sí mismo y los asuntos de ellos como a sí mismo. Pues este suena lo que hizo tu padre en lo natural, lo que hizo tu madre en lo natural. No puso a sí mismo como la cosa más importante, pero puso los asuntos tuyos como cosa más importante. Déjame leerlo aquí también en la nueva traducción viviente. Voy a comenzar con versículo 3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Entonces, este suena como un padre hablando a hijos. Pero si hay duda en lo que está diciendo aquí, vamos a versículo 5, donde dice, haya pues que en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir de considerar otros superiores a sí mismo. Este sentir de pensar que los asuntos de otros, tuyos, son más importantes que los asuntos de ellos mismos. Este sentir es el sentir que está en el corazón del Señor Jesucristo. Y lo que tú y yo debemos entender, este es el sentir de ser pariente. Y esta es la razón que Dios toma el molde de familia y lo está metido en la iglesia en el sentido que nos gobernamos a través de las relaciones familiares. Tenemos padres en la iglesia, tenemos madres en la iglesia, tenemos hermanos mayores en la iglesia, tenemos hermanos, tenemos hermanas, tenemos tíos y tías, en el sentido de estas actitudes y de estimar otros superiores, de preferir o bendecir y amar y honrar otros más que nosotros mismos. Este llega a ser la norma de lo que está en una iglesia y llega a ser parte de la esencia de lo que Dios está revelando acerca del Padre que está siendo revelado a través del Señor Jesucristo. Leemos el versículo siguiente, versículo 6. Déjenme volver a leer el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, este es puras cachetadas a mí, porque está diciendo, Él siendo Dios y en forma de Dios, no pensaba ser Dios era la cosa más importante, pero estimó a ti, estimó a mí. O lo que quiero que tú y yo agarremos la onda, en cierto sentido hay un desinterés en el sentido que Dios no se prioriza, pero prioriza a ti, se prioriza a mí y nuestros asuntos y lo que importa para nosotros y lo que importa para nuestras vidas. Este es lo que Dios está haciendo. Y este es el motivo por cual Dios se hizo hombre. Y este es el motivo por cual está aquí. Y como está diciendo aquí el versículo, se despojó a sí mismo. Nuestros asuntos eran tan importantes, ¿verdad? Que ser Dios no era la cosa más importante, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de la cruz. En el sentido, para remediar, para redimir, para volver a tener su familia. Puso su familia primero, te puso a ti primero, te puso a mí primero. Entonces, y vino, ¿verdad? Priorizando nosotros
Este es el corazón del Padre, ¿verdad? Que tiene por ejemplo, para que prospere mi familia, si es necesario que estudiara una maestría, o que está bien, pero de todos modos es mi familia que está motivando mis acciones de mejorarse. ¿Por qué? Porque entiendo, ¿verdad?, que mi familia es primero. Dios ha puesto su familia primero, ¿verdad? Y Dios es Dios, y este es como Él es, y este es lo que me impacta, ¿verdad? Pudiésemos decir que Dios es amor, pero es un amor del corazón del Padre que está extendido hacia nosotros. Y cuando hay un hijo que no está respondiendo correctamente, ¿verdad? Pues un padre en lo natural sigue amando, una madre en lo natural sigue amando, sigue buscando una manera de alcanzar pacientemente. Pasa encima de muchas cosas, pero pasa encima no por desatender, pasa encima porque el amor, la longanimidad de paciencia, de esperanza, para que este hijo sea alcanzado, ¿verdad? Entonces, en esta época, cuando estamos celebrando el Día del Padre, pues pensamos del Dios Padre, ¿verdad? Y Dios es Padre de padres. Hay un Padre, si me explico, es el pregenitor, en el sentido, viene de Él. La creación de vida va saliendo del Padre. Él provee. Uno de los versículos que me ha gustado a través de los años es: el que no provee por su propia casa es peor que un incrédulo. En el sentido, no solo es que yo esté ahí trabajando un ratito para traer alimento a la casa. Existimos en 3 dimensiones, primero de Tesalonicenses 5, creo que es 21, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, como padre, y mi responsabilidad es proveer en estas 3 áreas. Muchas veces pensamos solo es proveer en las cosas naturales. No, pues este es lo mínimo, ¿verdad? Pero en el sentido alma es personalidad, desarrollo, en el sentido social, en mis emociones, en mis decisiones y todo eso. Y a la misma vez espiritual. Entonces, nosotros como padres somos padres o somos sacerdotes de nuestra familia, en el sentido que nos toca un alimento espiritual, nos toca un alimento que toca la personalidad de nuestros hijos en un sentido positivo, y nos toca proveer en lo natural. Dios ha venido, Jesús ha venido para revelar el Padre. Entonces, cuando hemos creído correctamente, hay un corazón paternal, maternal, familiar, que brota de nuestros corazones. Y comenzamos a tener un interés en los demás y nos levantemos, pero seguimos priorizando a ellos, y nosotros somos sus siervos para bien. Yo soy Richard Hayes y este es el canal YouTube mío, ¿verdad? Puedes para hallar y inscribir, pones YouTube, Dr. Richard Hayes, ¿verdad? Y inscríbete, pero invitas a otros a estar aquí con nosotros, mientras que platicamos de esas verdades que son tan ricos y tan profundos. Les amo, bendiciones, hasta la próxima.